Pues aquí estamos otra vez. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Y en el episodio de hoy te voy a contar algunas reflexiones o algunas ideas precisamente sobre las ideas. Algunas de las cosas que voy a decir, estoy casi seguro de haberla mencionado, puede que incluso aquí en Divergencias o en algún otro podcast como Caminos de Nómad o incluso en mi blog Buchip. Alguna cosa seguramente, si me sigues mucho, ya me habrás oído decir, pero bueno, creo que lo voy a concentrar y elaborar un poquito más. Ya hablo de las ideas, pero especialmente me estoy refiriendo a ideas de tipo creativo, de cosas nuevas que se te ocurren. No quiero decir que sean grandes cosas, o sea, te pongo los ejemplos típicos que aplican en mi caso y que los puedo utilizar como ejemplo prácticamente en todo el episodio. Pues entre las ideas que me refiero es precisamente, por ejemplo, temas para este podcast, para divergencias. Temas, el puro tema, digamos, y otras veces el desarrollo, un poco el guión o la historia que voy a contar. También, por ejemplo, pues en una línea muy parecida, pues temas o artículos o posts para mi blog Bootship. O también un poco el planteamiento, el storytelling para presentaciones, pero para presentaciones me refiero sobre todo a presentaciones de las que son especiales, de las charlas que te gustan mucho y que además quieres lucirte. Bueno, pues estoy pensando en ese tipo de cosas. Pero también, y un poco como contraste, te pongo algún caso, me ocurría hace muchos años y también estoy seguro de haberlo contado en alguna parte, pero creo que no en Divergencias. Pues bueno, en mis primeros años de carrera profesional, y en concreto mis primeros años en Telefónica, pues el rol que tenía en Telefónica Investigación y Desarrollo era bueno, le llaman ingeniero I+D, de I+D, pero la mayor parte de mi tiempo lo dedicaba a hacer software, a diseñarlo, a hacerlo y a probarlo. Pues precisamente ligado a este tema de las pruebas. No sé si has hecho software o no, lo más probable es que no, pero si has hecho software y sobre todo hace unos años, porque hoy en día se hace de una forma un poco diferente, pues claro, la actividad de depuración, de encontrar los errores, es una actividad en cierto modo artesanal y, perdona la expresión, a veces es puñetera. Los errores en software hay veces que son muy evidentes en cuanto ves que se produce, sabes qué es lo que ha pasado, pero hay otras veces que realmente son difíciles de encontrar. Y entonces, en aquella época, me pasó más de una vez, bueno, pues, o me pasaba, pues, estar en unos días en que lo que estaba haciendo era probando software y que a veces, bueno, me costaba encontrarlo. Eh, un poco como contexto, decirte, cuando trabajaban en las oficinas de Telefónica Investigación y Desarrollo, en aquella época, pues yo iba a trabajar en metro, pero la parada de metro estaba como a 10 minutos andando, más o menos, de lo que era la oficina. Bueno, pues en esas ocasiones en que me había pasado a lo mejor un día o una tarde luchando contra un error, que no lo encontraba, que probaba de todo, que hacía mil hipótesis, las verificaba y no, que incluso a veces un poco por ensayo-error intentaba cambiar algo a ver si así funcionaba y seguía sin funcionar. Bueno, pues me pasó más de una vez y yo creo que más de dos y probablemente más de tres, de haberme pasado pues eso, todo el día o toda la tarde peleando con ello sin conseguir encontrarlo. Recogía, me iba a ir para casa y camino del metro, en esos 10 minutos, de repente decir, ¡chas! Chispa, ¿a qué va a ser esto? Y efectivamente, volver al día siguiente, a primera hora, probar eso, y efectivamente era ese el problema. Y yo creo que de alguna forma esto también ilustra un poco lo que es la naturaleza de las ideas, de cómo funciona nuestro cerebro y cómo genera y trata esas ideas. Entonces, lo primero, esto que te voy a decir, creo que está comprobado teóricamente, o por lo menos hay apoyo de especialistas en psicología, en neurociencia, que la creatividad no es una creatividad tan pura como a veces nos parece, o esa imaginación, que de alguna forma la creatividad, nuestro cerebro la maneja como realmente una asociación de ideas, no surge de la nada.
Nuestro cerebro asocia ideas que tiene por conocimientos, por experiencias, porque ha visto cosas parecidas y de alguna forma reconoce algún tipo de patrón o de situación que hace ¡pum! Y se genera la idea. Entonces, eso yo creo, vamos, pienso que es así, pero además creo que no me lo estoy inventando. Creo haber leído, haber visto que por lo menos hay teorías al respecto que dicen que es así. Pero hay otra característica que esta, también creo que que hay teorías en el respecto, pero estoy algo menos seguro. Y es que en nuestro cerebro, por lo menos la parte consciente, por lo menos la parte consciente, pues es monotarea. Incluso eso que dicen que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, pues parece que no es cierto. Que en las tareas cognitivas, las conscientes, las que son conscientes, solamente podemos hacer una a la vez. Evidentemente podemos hacer lo que los ordenadores, el ir prestando alternativa de atención a varias cosas y puede parecer que estamos haciendo varias, pero realmente en un momento dado parece que solamente podemos atender a una cosa. Y entonces parece que la forma de estimular que se produzcan ideas es precisamente hacer que dejar espacio, dejar de pensar en otras cosas y que se produzca la idea. En cierto sentido, esto que te decía con los errores en software, cuando yo me volvía y estaba yendo camino al metro, pues vas pensando en las musarañas, no vas pensando en nada concreto. O por lo menos no estás pensando con mucho énfasis. Y entonces por eso liberaba el cerebro, que sin embargo lo tenía lleno de todo lo que había estado experimentando, investigando y todo lo que sabía de software, y ya está. Y encontraba que era lo que pasaba. De alguna forma, pues los otros mecanismos que te he dicho, pues también funcionan igual. O sea, ya he contado, estoy seguro, más de una vez aquí en Divergencias, lo he soltado por lo menos de pasada y estoy seguro de haberlo contado en otro podcast en que colaboro, en Caminos de Nomad, que eso, pues que muchas ideas se me ocurren corriendo. Claro. Cuando digo corriendo, no estoy hablando de correr competición, ni estoy hablando de velocidad, ¿vale? Ni estoy hablando de un entrenamiento intenso, ¿vale? Estoy hablando de lo que en atletismo se llama un rodaje, que es ir a un ritmo constante y no especialmente exigente, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú estás corriendo, o sea, rodando a un ritmo no exigente, claro, si es exigente, estás sufriendo y piensas en el sufrimiento. Si estás compitiendo, estás concentrado en si acelero, si no acelero, si a ver qué tiempo estoy haciendo. Vale, cuando estás rodando, pues prácticamente no liberas la mente, porque lo que es el movimiento de correr realmente es inconsciente, como todos los movimientos. O sea, tu mente consciente solamente marca un poco hacia dónde quieres ir o qué quieres hacer, pero el resto sale solo, el control muscular. Entonces, bueno, cuando estás corriendo, estás haciendo todo el rato lo mismo y que además estás sufriendo, pues eso se maneja casi todo inconscientemente y tu mente consciente pues está muy liberada. Y por eso yo creo que eso es el motivo por lo que corriendo, haciendo ese rodaje, se generan tantas ideas, al menos en mi caso. No vale para cualquier deporte. Yo cuando era joven jugaba baloncesto. Jugando baloncesto no se me ocurrían ideas, porque jugando baloncesto tienes que estar pendiente de lo que hace tu defensor o el atacante si estás defendiendo, de qué vas a hacer, qué está pasando. O sea, tienes tu cabeza consciente ocupada. O cuando he jugado a pádel, pues lo mismo. Tienes tu mente consciente ocupada también. Pero corriendo, pues la liberas. Y de hecho, pues eso, como decía, corriendo se me han ocurrido muchos episodios de Divergencias. Por lo menos un tercio de la mitad se me ha ocurrido corriendo. Muchas veces también, no, bueno, pues lo grabo no siempre los mismos días, pero lo suelo grabar los episodios el viernes o el sábado y suelo ir a correr el sábado por la mañana. Entonces, cuando corro el sábado, tampoco es raro que ya sepa el tema que voy a tratar, ¿vale? Y entonces mientras estoy corriendo se me ocurre un poco el guión, la historia, cómo te lo voy a contar. Un caso para mí también que fui como especial, que también fue corriendo, pues el título, y no solo el título, sino el texto del prólogo de mi primer libro, La carrera digital, se me ocurrieron corriendo. De hecho, el título de La carrera digital algo tiene que ver. Pero sobre todo, ya más allá del título, que es más eso como objetivo, fue todo el desarrollo del prólogo, toda la historia que quería contar, que era un poco especial y que me gustó mucho. Y se me ocurrió corriendo, no me acuerdo, pues aunque estuviera 40 minutos corriendo, media hora corriendo, 40, 50 minutos, no recuerdo cuánto. Y en ese tiempo, prácticamente las palabras literales que iba a tener el prólogo estaban en mi cabeza.
O- Para mí eso de correr es un gran momento para las ideas, pero hay otros mecanismos. Por supuesto, cada persona es un mundo. Puede ser un gran momento si haces largos paseos caminando, sobre todo si es por zona abierta, por el campo. En mi caso no aplica mucho, pero no porque no sea un buen mecanismo, sino porque paseo poco. O sea que mal por mí. Quizá a lo mejor antes de irte a dormir, si no te vas con mucho sueño y todavía estás un ratito eh, antes de dormirte de verdad, pues es un buen momento probablemente. En mi caso, también es menos constante, pero sabes que soy muy lector, pues hay veces que también leyendo se me ocurren buenas ideas. En este caso es un poco paradójico, un poco contradictorio con lo que decía antes, porque al fin y al cabo leer es una actividad consciente y tienes que mantener la concentración y el foco. Y además, en cierto modo, paradójicamente, cuando más se me ocurren ideas leyendo, muchas veces cuando es la lectura más concentrada, llegando un poco a ese estado de flujo que mencionaba también hace unos pocos episodios aquí en Divergencias. Y por lo que yo creo que en ese caso también se me generan ideas, es primero porque son ideas relacionadas con la lectura, con lo que estoy leyendo, ¿vale? Entonces me estimula, pues eso, o alguna idea original, de simplemente una reflexión, o alguna cosa que puedo escribir en Bullshit, por ejemplo, parecido o inspirado en lo que ya he leído. Pero yo creo que, que tenga la mente consciente, ocupada, por una parte, tiene que ver con el tema, y por lo menos cuando he leído muy conscientemente y muy en estado de flujo, es una sensación maravillosa, es muy agradable, pero también agota un poco al cerebro, te agota un poco mentalmente. Entonces, con frecuencia, en esos estados de lectura más profunda, paro unos segundos un poco a reflexionar sobre lo que he leído y en cierto modo para descansar. Yo creo que es ese momento de descanso el que dispara precisamente las ideas. En cualquier caso, para mí las ideas son un poquito eso, pues son como chispazos. La metáfora de las ideas es la bombilla que se enciende, pero para mí no es exactamente una bombilla que se enciende y se quede encendida, es un parpadeo, como un flash, ¿vale? Y es efímero, al menos en mi caso. Y si no lo elaboras, si no sigues pensando sobre ello, o si no lo apuntas, pues desaparece. Al menos te digo, a mí me pasa eso. Entonces, eh, como muchas ideas se me ocurren corriendo, curiosamente más los sábados que los domingos, algún motivo habrá, pero eso sí que no tengo una hipótesis clara de por qué es, pues muchas veces cuando yo correr, antes de ducharme ni nada, pues voy a apuntarlo en un papel, en una Excel, concretamente la lista de episodios de Divergencia lo tengo en una Excel. Pues muchas veces llego y me apunto en la Excel el título y luego tengo otra casilla simplemente para 4 ideas, pero para recordar qué quería decir con ese título y qué quería contar. En el caso que te decía del prólogo de la carrera digital, eh, venía, vamos, con ganas de ponerme a escribir porque es que no quería que se me olvidara. Y bueno, ahí sí que me duché porque iba a estar un rato escribiendo, pero me duché muy rápidamente y me puse a escribirlo porque me gustaba el prólogo y es que no quería que se me fuera. Entonces, eso, ya te digo, no sé si a ti te pasa o si a otras personas pasa, pero a mí, por desgracia, esas ideas interesantes, creativas, pues se me olvidan fácilmente. Y de la misma forma que te digo que muchos episodios de Divergencias y su desarrollo se me ha ocurrido corriendo, y esas ideas están, también hay muchos que se me han ocurrido y luego ya he seguido corriendo y se me ha olvidado. No sé cuántos episodios posibles de Divergencias no tendrán lugar porque directamente se me olvidó. Se me olvidó antes de que pudiera acabar el tiempo que quería correr y me diera tiempo a llegar a casa. Para esta situación hay trucos, de hecho, por ejemplo, los escritores lo hacen, o sea, mecanismos para apuntar, desde llevar encima, si eres un escritor, a lo mejor, el bloc de notas de toda la vida, pero hoy en día quizá tenemos, la tecnología nos da alguna cosa más fácil, como todo el día vamos con el smartphone encima, pues puedes pues grabar una nota de voz o incluso una cosa que yo estoy empezando a hacer ahora de vez en cuando, que es mandarme un WhatsApp a mí mismo, ¿vale? Para tenerlo ahí. Son mecanismos que yo no utilizo tanto, pero estoy empezando a utilizarlos, sobre todo lo de WhatsApp. Las notas de voz, la verdad que nunca lo he hecho. Bueno, lo he hecho una o dos veces. Pero WhatsApp a mí mismo, un correo a mí mismo, eso sí que lo he hecho. Entonces, hombre, corriendo no voy a parar de correr por mandármelo y no quiero hablar mientras corro. Pero, hombre, en cuanto paro y antes de estirar, pues
puedo apuntarlo. Entonces, pues al final un poco eso, la reflexión, mi sensación o lo que quería compartir es esa sensación de, por una parte, de lo maravillosa que es la creatividad, que quizá es de lo mejor que tiene nuestro cerebro, que son como destellos de brillo y son algo así como estas ideas como estrellas fugaces, por lo brillante, pero también porque son efímeras, porque son fugaces y por eso en el título del episodio he hablado de ideas fugaces. Así que nada, si quieres, si eres una persona creativa y tienes ideas, pero te pasa como a mí, que son efímeras y que son fugaces, pues poniéndome un poco poético, si quieres aprovecharlas, pues te tienes que convertir en una especie de cazador de estrellas. Y bueno, pues estas eran mis reflexiones, lo que en algún momento se me ocurrió, alguna idea fugaz, pero que me dio tiempo a apuntar y a recordarlo para ahora compartirlo contigo. Y hasta aquí, bueno, pues lo que quería contarte. Dios mediante, la semana que viene, pues tendremos un nuevo episodio de Divergencias en que creo que voy a colar, en lo que era mi programación normal, voy a colar un tema nuevo en que te voy a hablar de, bueno, pues de un libro que acabo de publicar, no yo solo, sino junto con un grupo de compañeros. Y bueno, pues creo que voy a colar ese tema antes del que correspondía, ¿vale? Así que nada, pues te espero la semana que viene. Hasta entonces.